Hola a todos, bellezas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble lleno de alegría y positividad. Y si no, no se preocupen. Aquí en este canal, siempre intentamos subirles el ánimo con un poco de chismecito, análisis y por supuesto, mucho drama del bueno. Y hablando de drama, madre mía, el que tenemos hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que ha estado dando vueltas por todas partes y que involucra a dos de nuestros favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja dorada de Love is in the air. Como ya saben, Melis Bürsin, la hermana de Kerem, ha soltado una bomba que, literalmente, nos dejó a todos boquiabiertos. Y es que, según Melis, Kerem fue el responsable de que Hande aceptara casarse con Alp Navruz. Exacto, Alp Navruz. Pero, ¿cómo? ¿Cómo logró Kerem algo así? ¿Qué magia negra utilizó? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. Vamos a analizar cada detalle, cada pista y cada rumor para tratar de entender este misterio. Porque, seamos sinceros, la idea de Hande y Alp, después de todo lo que vivimos con Love is in the air, es un poco difícil de digerir, ¿verdad? Así que si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por estar aquí. Comencemos. Ahora, vamos a la carne del asunto. Melis Bürsin, la hermana de Kerem, hizo esta revelación en una entrevista reciente, donde, con una sonrisa enigmática, soltó la bomba: Kerem tuvo un papel muy importante en la decisión de Hande. Y obviamente esto encendió las redes sociales. Los fans enloquecieron, empezaron a crear teorías, a buscar pistas y a analizar cada movimiento de los involucrados. La noticia, como era de esperarse, corrió como la pólvora por internet y redes sociales. Los portales de noticias de espectáculos en Turquía y el mundo se apresuraron a cubrir la noticia, analizando cada palabra de la entrevista de Melis y buscando cualquier indicio que pudiera revelar la verdad detrás de la afirmación. Los foros de discusión y los grupos de fans de Hande y Kerem se llenaron de debates apasionados y de especulaciones. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo? ¿Cómo pudo Kerem influir en una decisión tan personal y trascendental como la de contraer matrimonio? ¿Y por qué? Lo primero que hay que entender es el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, durante la serie Love is in the air, se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas. Su química en pantalla era innegable y la chispa fuera de ella alimentó rumores de romance que eventualmente se confirmaron. Estuvieron juntos, nos regalaron momentos inolvidables y, como todas las relaciones, tuvieron sus altibajos. Y finalmente se separaron. La serie Love is in the air fue un fenómeno global. No solo conquistó a la audiencia turca, sino que también se extendió por todo el mundo, ganando legiones de fans en países de Europa, Latinoamérica y Asia. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, cautivó a millones de personas. La química entre los protagonistas era palpable y la pasión que transmitían en la pantalla traspasaba la barrera de la ficción. El éxito de la serie catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de las estrellas más solicitadas y admiradas del mundo del entretenimiento turco. Su relación fuera de la pantalla, confirmada en varias ocasiones por ellos mismos y por las fotografías tomadas por la prensa rosa, alimentó el fervor de sus seguidores. Los fans se emocionaron al ver cómo la magia de la ficción se trasladaba a la vida real. Los románticos paseos por la ciudad, las cenas en restaurantes lujosos y las declaraciones de amor a través de las redes sociales parecían confirmar que el amor entre Eda y Serkan era más que un simple guión televisivo. La ruptura de la pareja, anunciada después de casi 2 años de relación, fue un golpe duro para los seguidores, que esperaban verlos juntos por mucho más tiempo. El anuncio de la separación generó un torbellino de especulaciones y rumores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su relación? Las respuestas nunca fueron claras y las especulaciones alimentaron la curiosidad y el interés del público. Después de su ruptura, Hande comenzó a salir con Kaan Yıldırım, otra estrella turca, y todo parecía indicar que estaba feliz y enfocada en su vida. La noticia de su relación con Kaan, también actor y figura pública, generó expectación y curiosidad.
Los fans de Hande, aunque inicialmente tristes por la ruptura con Kerem, comenzaron a aceptar la nueva relación y a desearle lo mejor a la actriz. La relación con Kaan, aunque no tan mediática como la anterior, se mantuvo dura. De un tiempo y Hande parecía estar enfocada en su carrera y en su vida personal. Pero, de repente, zas. Anuncia su compromiso con Alp Nabruz. Y sinceramente la noticia tomó a todos por sorpresa. No es que Alp sea una mala opción, pero la conexión y la intensidad que tenía con Kerem eran evidentes. La noticia del compromiso de Hande con Alp Nabruz fue un shock para muchos. Alp Nabruz es un actor talentoso y atractivo con una sólida trayectoria en el mundo de la televisión turca. Sin embargo, la noticia del compromiso con Hande tomó por sorpresa a muchos, dado que la relación entre Hande y Kerem había dejado una marca imborrable en el corazón de los fans. Entonces, ¿cómo entra Kerem en todo esto? Melis no dio detalles específicos, pero insinuó que Kerem fue crucial. Lo que se ha especulado, y lo que vamos a analizar, son diferentes teorías. La primera, y quizás la más lógica, es que Kerem y Hande, a pesar de su separación, mantienen una relación de amistad y respeto. Podría ser que Kerem, conociendo a Hande mejor que nadie, le dio su visto bueno a Alp y la convenció de que era el hombre adecuado para ella. Quizás Kerem vio en Alp cualidades que Hande necesitaba en ese momento de su vida, como estabilidad, apoyo y tranquilidad. Esta teoría, basada en una relación de amistad y madurez, es la más optimista y la que más desean los fans. En esta versión, Kerem, a pesar de haber tenido una relación romántica con Hande en el pasado, ha logrado mantener una amistad con ella basada en el respeto y el cariño. Podría ser que Kerem, al conocer a Alp y saber sobre sus intenciones de comprometerse con Hande, haya actuado como un amigo que quiere lo mejor para ella, ofreciendo su opinión y apoyo en su decisión. Quizás Kerem, con su conocimiento de la personalidad de Hande y de sus necesidades, vio en Alp la estabilidad y la seguridad que ella buscaba en ese momento de su vida. Esta teoría además encaja con la imagen pública de Kerem como una persona madura y sensata, capaz de poner la felicidad de los demás por encima de sus propios sentimientos. Otra teoría un poco más retorcida, es que Kerem, sintiendo aún algo por Hande, haya querido asegurarse de que ella estuviera feliz. Podría haberle dado consejos sobre cómo ser feliz en su relación, o incluso podría haber actuado como un confidente, ayudándola a tomar la decisión de casarse con Alp. En esta versión, Kerem estaría actuando más como un amigo leal que como un rival romántico. Esta teoría, aunque menos probable, añade una dosis de romanticismo y de complejidad a la situación. En esta versión, Kerem, a pesar de haber rehecho su vida y de estar enfocado en sus proyectos profesionales, aún podría sentir algo por Hande. Podría ser que al enterarse del compromiso de Hande, Kerem haya experimentado una mezcla de emociones, entre ellas la alegría por verla feliz y la tristeza por no ser el quien estuviera a su lado. Podría ser que Kerem, queriendo lo mejor para Hande, haya decidido ayudarla y apoyarla en su decisión, actuando como un amigo leal y confidente, ofreciéndole consejos y escuchándola en sus momentos de duda. Esta teoría, aunque más dramática, también resalta la nobleza y la generosidad de Kerem. También existe la posibilidad de que Kerem, consciente de la gran presión mediática que Hande sufría, haya querido protegerla. La fama y los constantes rumores pueden ser abrumadores. Podría ser que Kerem, queriendo lo mejor para Hande, la haya alentado a formalizar la relación con Alp para tener un poco de privacidad y tranquilidad, y alejar a los paparazzi y a los chismosos. Esta teoría, basada en la protección y en la preocupación por el bienestar de Hande, resalta la parte más humana y comprensiva de Kerem. La fama y la exposición mediática, como todos sabemos, pueden ser abrumadoras y perjudiciales para la vida privada de las celebridades. Podría ser que Kerem, al ver a Hande sometida a la presión de los paparazzi y de los medios de comunicación, haya querido protegerla y ayudarla a encontrar un poco de paz y tranquilidad. Podría ser que Kerem, conociendo las dificultades que implica ser una figura pública, haya alentado a Hande a formalizar su relación con Alp, con el objetivo de crear un ambiente de mayor privacidad y estabilidad. Esta teoría además encaja con la personalidad de Kerem, conocido por su discreción y por su respeto por la privacidad de los demás. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. La industria del entretenimiento turca es conocida por sus estrategias, y el chisme vende. Tal vez Melis, con sus declaraciones, solo quería generar expectación y publicidad para Kerem, para Hande, o incluso para sus proyectos individuales. ¿Quién sabe? En este mundo todo es posible.
Esta teoría, la más pragmática y cínica, sugiere que todo podría ser parte de una estrategia de marketing bien orquestada. La industria del entretenimiento turca, como muchas otras, es conocida por su capacidad para generar expectación y publicidad a través de rumores y polémicas. Podría ser que Melis, al revelar la supuesta influencia de Kerem en la decisión de Hande, estuviera simplemente buscando generar interés y atención para su hermano, para Hande o para sus proyectos individuales. Esta teoría, aunque menos romántica, es realista y coherente con la naturaleza del mundo del espectáculo. En este contexto, la declaración de Melis podría ser vista como una forma de mantener a Hande y Kerem en el centro de la conversación, de generar clics y de atraer la atención de los medios y del público. Lo cierto es que hasta que Kerem o Hande confirmen o desmientan estas teorías, todo seguirá siendo un misterio. Lo que sí es seguro es que la revelación de Melis ha generado mucho debate y ha puesto a todos a pensar. ¿Qué tipo de relación tienen Hande y Kerem hoy en día? ¿Son amigos? ¿Todavía sienten algo el uno por el otro? ¿Cuál es el papel de Kerem en la vida de Hande? Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un hervidero de especulaciones y debates. Los fans de Hande y Kerem, divididos entre la esperanza y la desilusión, han expresado sus opiniones y teorías en Twitter, Instagram y Facebook. Los hashtags relacionados con la noticia se han vuelto tendencia, y los foros de discusión y los grupos de fans se han llenado de comentarios y análisis. Y por supuesto, está la pregunta del millón: ¿qué piensa Al-Nabruz de todo esto? ¿Sabe que Kerem, de alguna manera, influyó en la decisión de Hande? ¿Cómo maneja esta situación? Es una situación un poco complicada, ¿no creen? La posición de Al-Nabruz en todo este asunto es, sin duda, la más delicada y compleja. ¿Cómo se siente Alp al saber que su prometida recibió la influencia de su expareja en una decisión tan importante como el matrimonio? ¿Ha hablado Alp con Hande sobre el tema? ¿Cómo ha reaccionado Alp ante las especulaciones y los rumores? Estas son algunas de las preguntas que todos se hacen, pero que solo Alp y Hande conocen la respuesta. Mientras tanto, los fans están divididos. Algunos apoyan a Hande y a Alp y celebran su compromiso. Otros siguen soñando con una reconciliación entre Hande y Kerem. Y hay quienes simplemente disfrutan del drama y del chisme. Lo que sí es evidente es que la historia de Hande y Kerem sigue cautivando a la audiencia. Su romance en Love is in the Air dejó una huella imborrable, y su relación en la vida real sigue generando interés y fascinación. En resumen, Melis Bursin reveló que Kerem tuvo un papel importante en la decisión de Hande de casarse con Al-Nabruz. Las teorías sobre cómo lo logró son diversas: amistad, apoyo, protección, o incluso una estrategia de marketing. Lo cierto es que hasta que los protagonistas aclaren la situación, el misterio seguirá abierto. La relación de Hande y Kerem sigue siendo un tema de interés para muchos, y el futuro de la pareja es incierto. La incertidumbre y el misterio que rodean esta situación son, sin duda, lo que más atrae la atención del público. La falta de información concreta y la ambigüedad de las declaraciones de Melis han generado un ambiente de expectación y curiosidad. Los fans, ávidos de respuestas, esperan con ansias la reacción de Hande, Kerem y Alp, esperando que alguno de ellos rompa el silencio y aclare la situación. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del drama turco del momento. Díganme en los comentarios qué opinan. ¿Creen que Kerem realmente tuvo un papel importante en la decisión de Hande? ¿Qué teorías les parecen más convincentes? No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún otro chisme. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más análisis y más sorpresas. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.